A través de los años hemos visto que las instalaciones han ido progresando en base a cómo también progresa la tecnología y también cómo ha ido cambiando el clima. La verdad es que para mí, que llevo hartos años en esto, hemos visto también que los productos van teniendo comportamientos muy diferentes respecto a las temperaturas y en eso también las empresas fabricantes han estado permanentemente buscando nuevas tecnologías o mejorar la calidad de sus productos para tener mejores respuestas. Y la presentación está enfocada en tres aspectos. Una, en cuanto a los proyectos con membranas de poliuretano, respecto a las tecnologías de impermeabilización. Y lo más importante, creo yo, que todo instalador, toda empresa que se dedica a este rubro, debe tener también una mejora continua, tanto sea en sus equipos de trabajo, como también en sus conocimientos, los conocimientos en relación a el tipo de productos con los que van a trabajar. En cuanto a cómo un contratista, cómo una empresa dedicada a esto puede tener éxito, tiene que tener también el conocimiento de qué superficies son las que sus clientes van a ir solicitando. Aquí nosotros pusimos cuatro tipos de superficies donde normalmente se aplican membranas líquidas. La más común son las membranas, o son las superficies de hormigón. Hoy día está también avanzando mucho las superficies metálicas y yo creo que de aquí en adelante también las superficies con membranas asfálticas va a ser un segmento que va a comenzar a tener una gran introducción, dado que hay miles de metros cuadrados que están con estos sistemas y que muchas veces por tener filtraciones es una buena opción aplicar membranas líquidas sobre ellos si estas están en buenas condiciones. Y también tenemos las cubiertas de madera. Si bien es cierto, no es muy común, pero sí hemos hecho a través de los años bastantes eh, obras más de grandes propiedades que tienen este tipo de superficie. Cada una de estas superficies tiene sus propias complejidades. En los hormigones, yo he escuchado mucho respecto a la preparación que se debe tener. Las cubiertas metálicas es, es un tema difícil de abordar. Se han hecho algunos trabajos que no han sido exitosos, pero sí se han hecho trabajos que abordando bien varios conceptos, sí puede el producto funcionar muy bien. Lo vamos a ampliar en el transcurso de la presentación. Ahora, las membranas de poliuretano, las membranas líquidas también tiene el contratista, el usuario, los maestros, los aplicadores, tienen que saber cuáles van a ser las exigencias donde yo la voy a colocar o donde voy a instalar. No es lo mismo la exigencia de una cubierta que no va a tener mayor tránsito a una cubierta o a una losa donde voy a tener tránsito permanente de autos. No es lo mismo una losa de tránsito vehicular a una losa de tránsito peatonal. Voy a tener diferentes exigencias. Ahí los profesionales que se dedican al diseño de la especificación también deben tener claro respecto a qué tipo de poliuretano se debe aplicar, qué espesor de poliuretano se debe aplicar, cuáles son los pasos que se deben seguir en uno u en otro para tener éxito en el tiempo. No estamos hablando de membranas que yo voy a instalar este año y el próximo año ya tengo que estar haciendo mantenciones. La idea es que para nuestros clientes nosotros tengamos proyectos que ejecutamos y a los 5 años por lo menos empecemos con las primeras mantenciones.
Si queremos que el producto o los sistemas tengan la confianza de los clientes finales, tenemos que saber también cuáles van a ser las exigencias y, y en base a eso hacer un diseño, en base a eso hacer una buena instalación. Luego tenemos la selección de productos y esquemas. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar bien el tema de qué producto uso, dependiendo qué tipo de sustrato es el que voy a tener que aplicar. Las cubiertas expuestas, las losas de tránsito de vehículos, las cubiertas que están con un acabado, ya sea un cerámico o tengan un mortero encima o tengan una sobrelosa, las cubiertas que son metálicas o también en este caso cubiertas ajardinadas. Aquí es donde nosotros también debemos tener muy claro cuál va a ser la exigencia del producto. Yo quiero que todos los que hoy día escuchan tengan claro, al momento de desarrollar este sistema, cuál va a ser la exigencia final de un producto. Estoy pensando en cubiertas vegetales donde voy a tener humedad permanente. No es lo mismo que un poliuretano instalado en una terraza que pronto voy a poner un cerámico y el poliuretano va a quedar permanentemente confinado. No es lo mismo que poner un poliuretano sobre una cubierta metálica donde voy a tener mucho sol, voy a tener mucho frío, una variedad de temperaturas muy grande. Por eso que es importante cómo yo diseño el proyecto para luego comenzar con mi aplicación. Cómo elijo el producto, cómo veo el espesor que voy a instalar y cuál va a ser la solución final que en este caso le voy a ofrecer a mi cliente. Luego tenemos las condiciones de los sustratos. Aquí es donde yo creo que hay un porcentaje a lo menos de un 50% del éxito. Y para eso necesito saber qué calidad de hormigón voy a tener. Necesito saber cuál es la humedad del sustrato que necesito tener. Aquí en la gráfica aparece un equipo mostrando un porcentaje de humedad. Las membranas líquidas, todos saben que no soportan más allá de un 8% de humedad. Hay diferentes tipos de productores de poliuretano. Algunos colocan un 4%, otros ponen un 8% y algunos hasta un 10%. En el caso convencional me refiero, o sea, aplicar una membrana directa en un hormigón. Pero también necesito saber que este hormigón esté en buenas condiciones, que sea un hormigón sólido. Vamos a ver después algunas imágenes de cuando el aplicador no procura o no exige a su mandante tener buenos hormigones, cómo estos problemas se vuelven en contra del mismo instalador. Entonces, para eso es importante, como yo lo mencioné en el congreso anterior, que cada contratista comience a aplicar tecnología en sus empresas, comience a tener instrumentos, comience el contratista a dejar reportes de todo lo que está haciendo y que esto quede graficado para que cuando haya problemas en el futuro tenga cómo respaldarse si él está haciendo un buen trabajo, si él está siendo un contratista profesional, serio y responsable con su trabajo. Entonces, es importante que el contratista vaya midiendo todo antes de empezar y que él sea el que sabe hacer el trabajo y no se deje llevar por las exigencias y por el atraso de una obra y por el apuro de un jefe de terreno. No, aquí yo quiero ser bien claro con toda la gente que nos escucha. Los contratistas que aplican membranas líquidas, que aplican poliuretanos, deben ser quienes saben hacer el trabajo. Y ellos deben saber decir, estos son los límites. Yo en este tipo de hormigón no voy a trabajar, con este nivel de humedad no voy a trabajar porque el producto no está diseñado para ese tipo de condiciones que me están entregando.
Por eso que es importante que todos los que están escuchando hoy día lo tengan claro. Yo los invito a que estudien, a que se informen, a que se llenen de información técnica para que puedan también dar una respuesta sólida frente a las exigencias. Aquí pasamos a otra gráfica y aquí nos muestra también algo que es común, la calidad de las planimetrías que nos entregan muchas veces. Nosotros pusimos en este cuadro los perfiles, ¿cierto? Y todos ya lo saben porque esto es muy conocido, el perfil de rugosidad que debieran tener los hormigones. Perfil, ahí lo dejamos el recuadro en el CSP3 y 4, que son los más recomendables, los más idóneos. Si hay instaladores escuchándonos en esta mañana, lo deben tener claro, que muchas veces no reciben en estas condiciones los hormigones o los reciben tan lisos como un espejo, como un vidrio, y eso no es lo recomendable para aplicar membranas líquidas. Para eso entonces podemos nosotros aplicar y ya los contratistas deberían tener sus equipos de desbaste para mejorar, para eliminar todas las impurezas y todo lo que no pueda mejorar con un equipo, obviamente tendríamos que rellenar con algún tipo de mortero de buena calidad. Y cuando hablo de mortero de buena calidad, hablo de un mortero epóxico que tenga la suficiente resistencia para desprender, para que no sea desprendido por un poliuretano. Los poliuretanos deberían estar todos en el rango de 2 megapascales de resistencia al desprendimiento en el hormigón. Por lo tanto, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuánto debe resistir el sustrato si yo hago un parche, si yo hago un mortero para mejorar la superficie? Debe saber que el poliuretano, a lo menos 1,5 megapascales, es la fuerza que va a ser para desprenderse. Si yo tengo un mortero que es muy frágil, muy débil, el poliuretano lo va a levantar. Y en algún momento lo van a llamar y le van a decir que su producto se está despegando. A nosotros muchas veces nos ha pasado, nosotros no somos instaladores, pero los contratistas que trabajan con nosotros nos pasa y cuando vamos y hacemos un corte y desprendemos, encontramos que debajo de la membrana está lleno de mortero de mala calidad. Por lo tanto, es importante en el tema del mejoramiento de la planimetría ocupar buenos equipos para desbastar o ocupar un buen mortero epóxico de alta adherencia al sustrato original. Luego nos vamos a encontrar con el tratamiento de puntos críticos. Yo sé que esto es lo más, a ver, ¿cómo lo digo? Lo más desagradable hacer, es el trabajo más tedioso. Reparar grietas, reparar juntas de dilatación, reparar desagües, reparar tubería, pero son los puntos por donde el agua habitualmente baja. Y me olvidé cuando comenzamos esta instrucción hoy día, este comentario que estamos haciendo, de plantear que nosotros, los que trabajamos en el tema de las membranas de poliuretano, de la instalación, tenemos un enemigo que se llama agua. Y el agua, todos sabemos que busca por los lugares más increíbles, menos pensados. Entonces nos encontramos con cubiertas, nos encontramos con soportes, eh, muchas veces muy intervenidos. Yo veo en obras que muchas veces los desagües están a alturas que no corresponde. Chaf que salen desde las azoteas, desde las cubiertas de los edificios o encuentros de un muro con un tabique liviano como el caso que vemos ahí en la pantalla al lado derecho. Y esos son puntos demasiado críticos. Y el agua hace su festín entrando por esos lados. Por lo general, uno cuando ve filtraciones las va a ver siempre en ese tipo de puntos. Así que aquí es donde hay que tener un buen concepto. Fíjese que yo
tiempo atrás veía que algunas personas hacían una preparación de sustrato tan bien hecha, había un trabajo tan bien hecho de sello, de grietas, de desagües, que nos llamaba la atención que se habían hecho estos trabajos, luego vino una lluvia y no filtró nada antes de poner las membranas líquidas. Y eso muestra la importancia de que estos trabajos deben ser bien hechos, deben ser trabajos que se tienen que hacer con mucha conciencia, tener muy claro que aquí es donde yo empiezo a, a dar los primeros pasos para mejorar este enfermo que se llama losa o terraza o lo que ustedes quieran llamar que están impermeabilizando. Pero nunca se nos debe olvidar que hay un enemigo entre comillas, que se llama agua. Yo siempre les he dicho a las personas, a los mandantes, cuando hay discusiones de una infinidad de situaciones, esperemos que el agua diga la última palabra. Aquí es eso lo que importa. Yo he visto megaproyectos donde he visto aparecer fotos diciendo mil cosas del proyecto, pero cuando llega el señor invierno, ese proyecto la verdad es que fue un fracaso. Entonces, tenemos ahí cómo tratamos los drenajes. Y los drenajes no deben tratarse con masillas de poliuretano. La masilla no es un buen producto para sellar drenajes, sellar tubería, porque la masilla tiene una densidad que no permite que quede homogénea, que no quede ergonómica al sustrato. Ustedes saben que todo lo que son tuberías, por lo general están en lugares complejos de acceder. ¿Qué es lo que se recomienda? O poner una buena tela o yo siempre he hecho reparaciones que quedan muy bien, hacer una buena mezcla con un poliuretano líquido y con el mismo poliuretano hacer todo el emboquillado de la tubería. La calidad es completamente diferente y nos aseguramos de que en esos puntos no tengamos infiltración. Las juntas de dilatación es un tema más complejo. Las juntas de dilatación nos vamos a encontrar con juntas desde los 10 milímetros. Hemos hecho juntas, creo que las más grandes de 20 centímetros en algún mall, que es la foto que está al centro. Esto tiene que tener un proceso de mucha dedicación. Es un punto donde el agua llega en grandes cantidades, por lo tanto, debemos usar una buena malla de geotextil de un alto gramaje para que tenga una alta resistencia. Idealmente poner una membrana de una buena dureza, una membrana de una dureza Short del orden del 75A. Eso hace que este fuelle que vamos a realizar tenga una buena resistencia y siempre como lo muestra la foto, dejando un espacio importante para que tenga un buen comportamiento con la dilatación de los hormigones, los sellos de grietas y fisuras. Ahí vemos un típico trabajo de sellado de grieta en una sobrelosa. Eh, Hoy día nosotros estamos trabajando mucho con mallas de fibra de vidrio, una malla muy finita, pero que tiene un comportamiento muy bueno. Las mallas normalmente se van adhiriendo sobre la grieta con un imprimante. Si las grietas son muy anchas, le colocamos algo de masilla antes, pero la malla funciona muy bien, tiene un buen comportamiento con el movimiento posterior de las grietas. No olvidemos que todas las grietas que se generan antes de aplicar el poliuretano son grietas móviles, ya la energía fue disipada, por lo tanto, tampoco va a tener una mayor exigencia. Y los sellos de encuentro es un punto donde sí los poliuretanos funcionan bien, las masillas me refiero, es un buen punto. Ahora hay algunas bandas muy buenas que son bandas de butilo, que también sirven para el encuentro entre el punto más frágil que puede ser un muro de mampostería versus, ¿cierto?, el encuentro de un hormigón. Por lo tanto, tenemos bastante más movimiento y es mucho mejor poner ahí una buena banda de butilo previa imprimación. Así que a grandes rasgos ahí podemos nosotros ver cómo tratamos todos los puntos críticos. Luego tenemos las condiciones ambientales. Yo decía al principio
de esta charla que las cosas han cambiado desde los años del 2000, cuando yo partí con todos estos sistemas de impermeabilización, trabajando en la empresa TechPro. Yo me acuerdo que no teníamos las temperaturas que tenemos hoy día en los sustratos. A mí me ha tocado medir temperaturas en Talca y también aquí en Santiago del orden de los 50 grados al mediodía, 55 grados en el soporte de hormigón. Eso tenemos que estarlo testeando permanentemente. Hay equipos para medir temperatura. Es bueno que cada equipo de instaladores tenga un equipito de esto, midan a qué temperatura. Creo que la gran mayoría de las fichas de las membranas líquidas habla de los sustratos, una temperatura del orden de los 35 grados. Pero si yo tengo 35 grados de temperatura ambiente, créanme que en el sustrato voy a tener sobre 42, 43 grados. Nosotros hemos medido temperaturas altísimas. Eso no le hace bien a las membranas líquidas. Las membranas tienden a generar mucho englobamiento cuando hay altas temperaturas. Ahí se produce un efecto químico que es bien complejo. Yo lo logro entender medianamente, pero se va generando un grado de humedad al interior de la membrana con alta temperatura que genera estos globos. Por lo tanto, recomendaciones: no apliquen membranas líquidas por ningún motivo incluso sobre 30 grados. Yo creo que de 30 grados hacia abajo es una buena medida de temperatura en el soporte. La humedad, bueno, algo mencionamos, debemos saber que tenemos un rango de humedad. Hay imprimantes, yo sé que no todos los contratistas que nos están escuchando usan imprimantes, pero el imprimante en algunos casos ayuda a mejorar un poquito más el tema, a absorber algo de temperatura. Hay algunos imprimantes que logran trabajar sobre sustratos hasta un 10% de humedad. Por lo tanto, debe trabajar en esos rangos. Los desprendimientos por humedad son fatales, así que yo recomiendo que en eso sí sean muy estrictos y no sigan aplicando y experimentando en ese sentido. Ahora nos vamos a los procesos de aplicación. En los procesos de aplicación pusimos aquí cuatro tópicos que a nuestro entender permiten que una membrana de poliuretano tenga una buena vida útil. Es triste para los que trabajamos en esto de repente llegar a un edificio y entrar y ver que ya las membranas de poliuretano se están desprendiendo, las membranas están sopladas o están partidas. En el caso de un buen sistema, deberíamos de usar a lo menos, si se requiere, estos cuatro pasos que vemos acá. Bueno, ya pasamos por todo lo que era la preparación de sustrato, pasamos por lo que era el control de temperaturas de ambiente. Ahora tenemos que ver cómo aplicamos el sistema si ya tenemos todo lo otro avanzado, si ya dimos los pasos que correspondía. Y la imprimación, yo quiero desmitificar esto, no es un matapolvo, como mucha gente piensa. Los imprimantes se desarrollan y los químicos en los laboratorios hacen mucho análisis, generan un anclaje al hormigón del producto imprimante. Ahora, los imprimantes son productos que están habitualmente durante 24 horas activos, son molecularmente activos. Eso significa que yo aplico un imprimante y tengo al menos 20 horas para aplicar posteriormente mi impermeabilización, mi membrana de poliuretano. La membrana de poliuretano también es molecular y también tiene un tiempo para aplicarse. Entonces, si yo quiero ir generando entre el imprimante y el poliuretano un anclaje entre ambos productos químicamente para que posteriormente sean una sola pieza, yo tengo que saber que tengo tiempos para hacer esto. Yo no puedo llegar el día bien y decirle a mis maestros, ¿sabe qué? Déjeme imprimado. Y el maestro te dice, ya jefe, pero yo mañana sábado no puedo trabajar porque tengo un compromiso. No importa, no te preocupes, lo sigues haciendo el lunes. Ese imprimante no sirve el lunes.
solamente usted lo que hizo fue gastar dinero y hacer que las empresas que vendemos productos vendamos más. Y no es la idea. La idea nuestra es que los trabajos se hagan bien hechos. Entonces, yo tengo tiempos. Yo imprimo hoy día y yo máximo mañana aplico mi membrana de poliuretano. Hay empresas que aplican dos capas de poliuretano, hay empresas que aplican una capa. Eso va a depender de cómo funciona cada uno de estos productos. Hoy día hay aditivos que mejoran todo este tipo de condiciones, pero yo necesito, si aplico el imprimante el día de hoy, que es miércoles, yo mañana jueves, tengo que estar aplicando mi membrana de poliuretano. Entonces, luego yo tengo, como vemos en la imagen superior derecha, refuerzos. Antiguamente a nosotros nos decían que en las sobrelosas no les gustaba poner el poliuretano porque la sobrelosa se parte demasiado, se fisura mucho. Y efectivamente es así. Hace alrededor de 4 años nosotros ya en una investigación que se hizo en Europa, encontramos estas mallas de fibra que se fabrican para este propósito. No es la malla de fibra que se conoce para hacer, y en eso quiero ser claro, no es la misma malla que se usa para hacer fibra de vidrio, para hacer las piscinas. Esta es una malla que está diseñada para poder trabajar bien con, con los poliuretanos o con los imprimantes. Y cuando nos hemos encontrado nosotros con sobrelosas que realmente no nos generan ninguna confianza, ni siquiera sellando todas las grietas existentes, nosotros hemos reforzado la sobrelosa completamente con malla. Y esto se aplica, como vemos en esa imagen, una capa de imprimación, aplicamos la malla encima, que tiene 1 metro de ancho, y luego volvemos a aplicar el imprimante encima. ¿Qué hacemos con ese sistema? Nosotros encapsulamos la malla entre dos capas de imprimante y el imprimante es el que se adhiere al sustrato. Y de esa forma dejamos toda la superficie de sobrelosa, la dejamos en una muy buena condición para recibir una membrana líquida. No hemos tenido, a lo menos en 4 años, problemas de que se hayan fisurado las membranas que están con este sistema. Y hemos hecho bastantes metros, por lo tanto ya podemos nosotros decir con cierto nivel de seguridad que es una de las buenas soluciones que antes no teníamos cómo resolver. Bueno, posteriormente está la aplicación de la pintura que es la que le da la resistencia al sol a la membrana. En estos procesos de aplicación, como yo lo planteé desde un principio, nosotros tenemos, si seguimos los pasos tal como lo hemos visto a través de esta charla, nosotros podemos asegurarle a nuestros clientes que van a tener una muy buena membrana, van a tener un muy buen trabajo, al menos los primeros 5 años sin tener que hacer mayores mantenciones. ¿Qué recomendamos? Que después de los 5 años se haga una buena limpieza, un buen lavado de toda la superficie y se vuelva a imprimar y aplicar protección UV. Y con eso, estas membranas deberían de ir cada 5 años teniendo la ampliación de su vida hasta llegar a los 20, 25 años que tienen, según los estudios de vida útil, las membranas de poliuretano. A ver, pasamos al control de espesores. Este es uno de los temas que a mí me interesaba mucho hoy día compartir con ustedes. Yo no sé si las personas que están escuchando hoy día saben que las membranas de poliuretano, en la gran mayoría, creo que en la gran mayoría, traen un porcentaje importante de solvente. Ujú. Hay productos que traen un 10% de solvente, hay otros que traen un 15% y algunos llegan hasta un 18% de solvente. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo hago mi presupuesto para un trabajo donde voy a poner y voy a aplicar este tipo de producto, yo ofrezco un espesor. Debemos tener claro que el espesor que estamos ofreciendo debería ser el espesor final, que se llama espesor en seco. Y eso no significa que si yo estoy aplicando un espesor de 2 milímetros en húmedo, yo voy a tener 2 milímetros en seco. Y aquí es donde nosotros encontramos después los grandes problemas de postventa. Y esto, anótenlo. Usted debe saber
que si usted aplica 2 kilos de producto por metro cuadrado, el espesor va a llegar ligeramente al 1,3 o al 1,4 de espesor en seco. El resto se va a evaporar. Entonces, eso va a atentar contra la resistencia mecánica. Cuando usted expone las membranas a un estrés mecánico, como es el caso de los estacionamientos, que es donde uno más ve estas fallas, una membrana de 1,3 milímetros de espesor no va a resistir la tracción de un vehículo. Algo que yo le he dicho muchas veces también a las personas cuando hemos diseñado algún proyecto. Nosotros comenzamos el año 2002, 2003 a aplicar, creo, 2002. Por ahí las primeras membranas en esa época eran las membranas de Tremco. Y si usted toma una foto de un parque automotriz del 2002 y toma una foto de un parque automotriz del 2024, usted se va a dar cuenta que el tamaño de los autos es sustancialmente diferente. Por lo tanto, si yo estoy pensando en colocar membranas hoy día de 1,5 milímetros o 1,3 milímetros, créame que la resistencia mecánica de esas membranas no está diseñada para el tipo de autos que hoy día van a ser los que van a utilizar estas membranas. Y ahí es donde empezamos a tener los problemas. En ese sentido, la recomendación es de los fabricantes, de los buenos fabricantes de membranas de poliuretano, trabajar en el caso de las membranas de poliuretano a un espesor de 1,8 a 2 milímetros en seco. Ahí la membrana tiene una buena resistencia mecánica. La membrana en sí tiene muy buena adherencia al sustrato, pero la resistencia mecánica la da el espesor. Entonces, cuando hablábamos de tipo de proyectos, claro, a lo mejor en una cubierta yo con 1,5 milímetros estoy bien. En una jardinera probablemente sí esté bien. Pero en una losa de estacionamiento, que es donde más se visualiza la impermeabilización, los fracasos se están siendo porque estamos trabajando con membranas demasiado frágiles, demasiado frágiles. Entonces, ¿cómo mido yo ahora los espesores? Ahí hay un instrumento que lo vemos es para medir en húmedo. O sea, yo debo saber que con 2 milímetros de espesor, a lo mejor voy a llegar a 1,4 de espesor en seco, si yo estoy aplicando en húmedo 2 milímetros. Por las temperaturas que hoy día manejamos en verano, tampoco es recomendable aplicar membranas de un alto espesor de una sola vez, porque vamos a tener englobamiento. Así que ahí tenemos que ver si aplicamos en 2 capas o si es necesario hasta en 3 capas una losa de impermeabilización. Y la otra es la más común, que nosotros colocamos un área, si vamos a poner, eh, a ver, de una tineta de 20 kilos y vamos a hacerla rendir 10 metros cuadrados por cada tineta, vamos a tener que aplicar por cada mano 20 metros cuadrados por tineta. Entonces, si yo tengo claro que voy a aplicar una tineta cada 10 metros cuadrados y la quiero aplicar en 2 manos, yo hago el trazo de 20 metros cuadrados, aplico mi tineta completa en 20 metros y luego aplico mi segunda tineta. Es una forma un poquito más, más simple, pero también están los instrumentos para medir en espesor húmedo. En espesor en seco es más complejo porque instrumentos por ahora no visualizamos en el mercado para medir en hormigones. Sí podemos medir en metal, pero no en hormigones. Es importante este punto para que lo apunten ustedes, por favor. Luego, yo no sé si los contratistas cuando terminan sus trabajos, sus maestros, ellos hacen un control de calidad, pero responsablemente todo contratista debería hacer. Él debería recibir él personalmente cada zona, a no ser que tenga un supervisor de mucha confianza y bien preparado. Porque aquí vemos el tema del control de calidad en esta imagen. Primero, ¿qué pasa si tengo englobamientos por alta temperatura? Ahí tomamos una foto de una obra que se hizo en pleno mes de enero. Y esto se da por el espesor que se aplicó, que era demasiado alto, mucho espesor de producto.
y el solvente quiso salir y comenzó a generar estos globos. Y ese es un punto. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Cómo evito eso? Yo lo evito trabajando a un horario un poquito más extremo o muy temprano en la mañana, o tendría que aplicar una malla sobre la zona donde estoy trabajando, pero de igual manera soy de la idea que las horas extremas de calor no son recomendables para aplicar membranas líquidas. Luego, bueno, si lo obligaron a trabajar en un hormigón húmedo o un hormigón muy fresco, muy verde, por así decirlo, vamos a tener este problema. Y hay que ver si la membrana está firme, si la obligación fue aplicar igualmente el producto. Y ahí el supervisor necesita estar pendiente de esa situación. La prueba de agua, bueno, es lo más clásico de todo. Todos normalmente ya exigen entregar con una inundación los trabajos. Y finalmente, que no se hayan realizado la, la reparación de la condición de los sustratos y que los aplicadores, por terminar luego un trabajo, llegan e instalan el producto en zonas donde no están las condiciones dadas. Esa foto que está con este círculo es muy común verla. ¿Por qué? Porque hay que avanzar, hay que terminar el trabajo, pero créanme que una membrana líquida de 1,5 de 2 milímetros, muchas veces en esas condiciones no tiene la capacidad de sellar en un 100%, y el agua necesita un mínimo de espesor, muy mínimo para poder pasar de un lado a otro. Así que el control de calidad es fundamental en este tipo de trabajo. No lo olvidemos. Luego tenemos lo que planteamos como el tercer punto, lo que es la mejora continua. Desde la charla anterior, yo no sé si habían contratistas en esa ocasión y si los que habían llevaron a su gente a capacitación. Si no la han llevado, eh, los motivamos a que vayan donde sus proveedores y les pidan que capaciten su gente. Es muy importante capacitar a la gente. Estas cosas que hemos visto, que la gente muchas veces uno va a la obra y no sabe que el producto no debe aplicarse con tanta temperatura, que tiene cierto nivel de humedad que hay que controlar, que tiene que tener cierta rugosidad las planimetrías antes de aplicar. Pero esas cosas a los maestros hay que estárselas enseñando permanentemente. Muchas veces los contratistas tienen rotación de gente, entonces entran personas nuevas y no sé si estará el incentivo en sus compañeros como para ir capacitándolos a medida que van aprendiendo. Pero no hay mejor cosa que llevar a la gente a una empresa para que les enseñe, para que los capacite, para que ellos tomen apuntes. Nosotros hacemos capacitaciones y yo me doy cuenta del interés que ponen los maestros por aprender, de la necesidad que ellos sienten de saber más de lo que están haciendo. Y además, fíjese una cosa, hasta sienten que son profesionales. Hasta sienten que no son lo último en una obra de construcción. ¿Por qué? Porque están aplicando productos de alta tecnología. Si las membranas de poliuretano no es un producto que se hace en un laboratorio armado ahí en cuatro paredes. Hay ingenieros en química que se dedican a investigar, a desarrollar. Por lo tanto, no están aplicando un producto básico en ingeniería química, están aplicando productos de alta tecnología. Entonces, que ellos sientan que son manipuladores de este tipo de productos es muy bueno para ellos. Y además es muy bueno para la empresa contratista. Entonces, es importante, capaciten a su gente. Si ustedes no tienen la posibilidad de que su gente pueda ir a una industria, a una empresa, porque los tienen permanentemente, vean la posibilidad de que en terreno su proveedor vaya y les capacite y les enseñe. Pero esto tiene que hacerse permanentemente. No se puede tener a la gente ignorante sin saber lo que está haciendo, sin saber el producto que está instalando. Ahora vamos a la planificación. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer en nuestro rubro. A mí me pidieron que preparáramos esto y en base a toda nuestra experiencia, una de las cosas que nosotros no vemos es que se planifiquen los trabajos. Los trabajos deben planificarse. O sea,
Yo tengo que saber dónde comienzo el día y dónde lo termino. ¿Qué aplico en la mañana? ¿Qué aplico en la tarde? ¿Qué pasa si hoy día va a llover después de almuerzo, después de las 3? ¿Qué pasa si va a llover mañana? ¿Hay un trabajo de planificación? El contratista debe tener esto, debe tener este principio como empresario de planificar el trabajo, de generar informes. Ayuda mucho, hace que sea más profesional. Conversaba recién, antes de comenzar con la charla con Carmen, y le decía, yo estuve en un congreso la semana pasada de arquitectos, y en ningún momento ningún arquitecto mencionó el tema de la impermeabilización. Claro, los edificios de hospitales se ven hermosos, pero hay edificios que tienen 3 años y ya se filtran enteros. Y ahora la postventa es una postventa carísima, y no uno. Se muestran edificios en el proyecto con grandes jardines. Vamos a ver cuántos edificios hoy día hay, cuántos hospitales que sus jardines están hoy día verdes. La gran mayoría secos. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hizo no quedó en buenas condiciones, se filtra, lo primero que se hace, se corta el agua, no hay más agua y se secan los jardines. Entonces, toda la inversión que se hace pasa por ahí. Entonces, cuando nosotros como empresas que estamos ligadas al concepto de la impermeabilización, demostremos que somos empresas que queremos alcanzar un nivel profesional en la instalación, porque el que fabrica es otro. Acá, ASIM son instaladores, no son fabricantes de productos. Entonces, si queremos que a los asociados de ASIM se les mire como profesionales, sigamos esto. Esta presentación les va a quedar a todos. Y síganla, analícenla. Y si tienen dudas, hagan las consultas. Pero es importante tener equipos de trabajo, planificar y así también las horas hombres son más productivas. Créanme lo que son muy productivas. Vamos al otro punto. Aquí tenemos, dice mejora en equipos y tenemos productos y soluciones. Esto yo creo que les va a llamar mucho la atención. Hoy día, porque la gran mayoría de los contratistas hoy día compran un producto y lo aplican, ¿cierto? Compran un tarro de membrana de poliuretano y van y la instalan. Bueno, hay empresas que se han dedicado a desarrollar hoy día aditivos especiales y productos especiales. Hoy día hay imprimantes. La foto superior tenemos una imagen de un estacionamiento, de una rampa que estaba húmeda en un 90%. Nosotros tenemos hoy día esto al alcance, esta tecnología está al alcance de todos, que es un imprimante para trabajar a un 98% de humedad. ¿Qué significa esto? Que en pleno invierno podemos aplicar poliuretanos aplicando imprimantes especiales y tenemos el 100% de seguridad. No sé si ustedes se recuerdan, pero yo les dije que las membranas de poliuretano tienen una adherencia al hormigón probada de 2 megapascales. El imprimante para humedad tiene una adherencia de 4,95 megapascales. Desprender este imprimante de un recinto húmedo es muy difícil. Lo más probable es que se va a desprender el hormigón. Y este es un producto que les puede generar muchas soluciones. Ahora, les voy a dar otra noticia buena. Este imprimante se probó y se certificó para detener en los subterráneos filtraciones con el sistema de filtración negativo. O sea, yo tengo filtración desde los jardines hacia el interior, yo con este producto puedo detener ese tipo de filtraciones. Lo hemos probado, lo hemos hecho en muchos lugares, pero es tecnología y quiero que ustedes lo tengan en su radar. Es bueno que sepan como rubro, como gremio, que ya hay tecnologías más avanzadas que hace muchos años atrás. Y es un producto limpio, es un producto que no tiene solventes, es un producto libre de cualquier tipo de aditivo contaminante y dañino para la salud. Luego tenemos las mallas que utilizamos para aplicar en zonas muy craqueladas. Para trabajar en cubiertas metálicas existen también algunos aditivos que sirven para dejar el poliuretano que
Generalmente el poliuretano es autonivelante. Este producto ayuda a que el poliuretano sea tixotrópico, o sea, permite trabajar en puntos con geometrías bastante variables sin que el producto se escurra. Así que también es importante que conozcan que estas soluciones están al alcance de cualquier aplicador. Y también hoy día hay unos aditivos que permiten que el poliuretano, que normalmente se seca en 12 horas, hoy día el poliuretano se seca en 1 hora y media aproximadamente. Significa que usted puede avanzar un día en cuanto al avance de su obra. O sea, no tiene que esperar de un día para otro para seguir trabajando. Usted lo que aplica en la mañana, en la tarde puede intervenirlo nuevamente. Usted consúltele a sus proveedores si ellos también ya tienen este tipo de tecnología avanzada. Es importante que sepan que hay muchas soluciones hoy día para ofrecer buena respuesta a los requerimientos más extremos, ¿ya? Como es trabajar en condiciones de humedad alta, de gran nivel de fisura o en parámetros verticales donde quiero entregar una membrana en buenas condiciones. Ese es interesante que ustedes lo tengan también. Luego, la instrumentación. Instrumentos para medir adherencia. Yo creo, y le paso el aviso también a los queridos amigos que nos escuchan, que se dedican al tema de especificar, que ya deberían las especificaciones en algún punto decir que haya instrumentación para medir. ¿Por qué? Porque eso también habla de un avance en cuanto al profesionalismo. Poder medir la adherencia de los poliuretanos en los hormigones, poder medir la humedad de los sustratos, poder medir las condiciones climáticas, los espesores, si se puede, pero hay un producto, hay un equipo, queridos amigos, que es este que mide la porosidad y las microorificios. Yo lo vi, este equipo, y creo que para un cliente exigente, entregarle un informe que este equipo dice que la membrana que usted instaló no tiene ningún microorificio, no tiene ninguna porosidad que a la vista del hombre no se vea, yo creo que a él le va a llamar la atención. Yo creo que va a generar mucha confianza en su cliente final. Entonces, empecemos a ocupar la instrumentación, la tecnología es lo que nos va a llevar hacia un profesionalismo, hacia una buena instalación, hacia un buen trabajo final. Y la mecanización, ayer estuve en una obra viendo un trabajo y a los mandantes les llamó mucho la atención que el contratista que estaba tenía todo mecanizado, todo, preparando el sustrato con equipos de desbaste, teniendo equipos para aplicar pintura. Eso llama la atención a la persona porque ellos como que están con la idea de que los contratistas siempre son muy simples para trabajar, como que no tienen equipos, que están raspando todavía con una espátula el piso o que están solo barriendo. No hay como pasar una máquina con una aspiradora, no tirar polvo. Siempre llama la atención cuando usted trabaja y prepara un sustrato y está pasando una máquina y no hay polvo en suspensión, llama mucho la atención. Y para eso existen una infinidad de proveedores en Chile, pero hay equipos para desbastar con aspiradora, hay equipos para granallar. El granallado es un concepto muy bueno, ustedes no se imaginan lo que se puede lograr con las membranas líquidas con un sustrato granallado. Y siempre se ha mirado como muy industrializado el sistema, pero la verdad es que nosotros ya tenemos gente que trabaja con este tipo de máquinas y los trabajos quedan con una adherencia pero extraordinaria. Los equipos para aplicar imprimantes o aplicar pinturas finales también sirve mucho en cuanto a terminación. Y créame también, el rendimiento de los productos es bastante más. Ahí los proveedores de productos no van a estar muy contentos porque van a vender menos tinetas de productos, pero estamos hablando de mejorar la calidad de la instalación, de profesionalizar, ¿no? Y tenemos que ir a eso, tenemos que ir a eso. Y también hay algunos equipos para aplicar membranas de poliuretano.
Dicho eso, creo que hemos terminado 9:30, 10:30. Creo que fuimos bastante precisos con el tiempo, así que se le dan las gracias. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, estamos disponibles.